Bien, mis hermanos, no cierren su Biblia, vamos a estar yendo ahí a este pasaje. Déjenme contarle primero una anécdota que cuenta el pastor Samuel Vila. Dice él que había un erudito que hablaba con frecuencia con un pastor acerca de la resurrección. Ahora, esto no es raro, es una anécdota real, tomando en cuenta que la resurrección, mis hermanos, es la base fundamental de la fe cristiana. Es cierto que hay muchas charlas a veces entre gente atea, pero con niveles académicos altos, con cristianos acerca de este asunto de la resurrección, ¿no? Entonces no es raro lo que cuenta aquí el pastor Samuel Vila. Entonces estaba este erudito que con frecuencia hablaba con un pastor acerca de la resurrección. En aquel entonces el erudito no creía ni en la de Jesús, ni en la resurrección de Jesús, ni en la de los que él prometió resucitar en su venida. Más bien todo esto lo consideraba aquel hombre como una necedad. Pero pasados los años, el erudito, que era a la vez científico y filósofo, creyó en el Señor y creyó en su triunfo sobre la muerte. Un día encontró casualmente a aquel ministro con el que solía platicar. Hacía ya años que no se veían y en aquel encuentro, en aquella charla, el pastor le preguntó: ¿qué piensa ahora usted sobre la resurrección? Ahora creo en la resurrección. ¿Y cómo fue que usted se convenció de lo que antes negaba tanto? Fue solamente una palabra que me hirió profundamente. Es la que se halla en 1 Corintios 15:36. Resulta que estudiando a fondo los hechos de la resurrección, me di cuenta que Dios tenía razón al llamarme necio. Esa fue la palabra que me hirió, necio. Continúa diciendo el pastor Vila lo siguiente: ciertamente la palabra que usó el apóstol Pablo para los que presentan argumentos en contra de la resurrección es una palabra dura. Y es la misma que usó el Señor Jesucristo en la historia de aquel hombre rico que había acumulado tantos frutos que estaba ya pensando solamente en cómo hacer más grandes sus graneros. Aquella historia la encontramos en Lucas capítulo 12. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Continúa diciendo el doctor Vila: necio o insensato es la palabra griega afron, y es la misma que en su equivalente hebreo Salomón usa tan profusamente en el libro de los Proverbios. Ahora que estamos dando nuestras meditaciones de Proverbios, se acordará usted que Salomón constantemente usa esa palabra necio o insensato. Bueno, su equivalente griego es el que el Señor utilizó y el que Pablo también utiliza aquí. Continúa diciendo Samuel Vila, dice, de ella deriva la palabra castellana afrentar, que es dejar en vergüenza a un opositor que trata de mantener con insensata terquedad una tesis ante toda clase de evidencias innegables. Mis hermanos, quise dar esta introducción porque vamos a retomar el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que es más importante, el más importante teológicamente hablando acerca del tema de la resurrección. Y hace 8 días ya se nos expuso la primera parte, pero hoy vamos a pasar a la parte donde Pablo va a contestar algunas objeciones, dudas, preguntas que tenían los corintios, porque había un grupo de corintios que no creían en la resurrección, a pesar de que ya eran cristianos, y por eso es que el apóstol Pablo a ellos les llama necios.
porque viendo tantas pruebas, viendo la evidencia de la resurrección de Cristo, aún no lograban creer. Si vamos allá al capítulo 15, verso 12, dele vuelta allá a la hoja y véalo, solamente para estar en ese contexto, dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, sí había, mis hermanos, un grupo de creyentes en aquella iglesia que no creían que los muertos fueran a resucitar. Así que Pablo se va a dedicar a explicar la importancia de la resurrección de Cristo, sus consecuencias, si es que acaso fuera falsa esta creencia de la resurrección. Mis hermanos, y para ello emplea los versículos 12 al 34 que se nos predicaron hace 8 días. Pero hoy, mis hermanos, vamos a pasar a contestar o ver cómo Pablo contesta las objeciones que tenía este grupo de creyentes en Cristo, pero no en la resurrección. Verso 35 dice Pablo: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Ahora, ¿por qué estas preguntas? ¿Por qué específicamente estas preguntas? Bueno, déjeme recordarle que los corintios eran griegos, ellos pertenecían a la cultura griega, y ellos provenían de una cultura que, entre otras cosas, enseñaba que el cuerpo en sí era malo, los gnósticos griegos. Los gnósticos pensaban que más bien uno un día tendría que liberarse de este cuerpo, porque lo físico era malo y más bien el espíritu estaba como encarcelado en un cuerpo malvado. Era necesario que cuando llegara la muerte este espíritu se liberara y entonces dejara atrás esta prisión de maldad. Por ello, cuando el apóstol Pablo les habla de la resurrección de los muertos, para ellos es una idea más bien como detestable, porque ellos tenían la idea de que muriendo ya se habían deshecho de ese cuerpo malo y ahora resulta que iban a resucitar. Bueno, eso era para ellos algo que no entendían, que les causaba confusión, que era contradictorio con el gnosticismo que al parecer todavía algunos conservaban a pesar de ser ya cristianos. Así que después de haber dicho esto, mis hermanos, creo que podemos entender un poco mejor estas preguntas. Es como si le dijeran, bueno, a ver, Pablo, si tú dices que va a haber una resurrección de muertos más adelante, ¿cómo van a resucitar esos muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La primera pregunta, mis hermanos, ¿cómo resucitarán los muertos? Tiene que ver con la dificultad que tenían aquellos corintios de creer que un muerto pudiera volver a la vida. Porque esto es algo fuera de lo posible en la realidad humana. Y hasta el día de hoy, una gran parte de ateos sigue diciendo esto. He visto últimamente algunos videos de debates de ateos y cristianos. Y una de las objeciones que ellos ponen cuando se les habla de la resurrección de Cristo es esta. Pues es que la evidencia nos dice que los muertos no resucitan. ¿O alguna vez alguien ha visto que un muerto resucite? Bueno, es una objeción que tienen ellos. Los corintios parece que también tenían un tipo de objeción semejante. Pero Pablo no solamente les había hablado de la resurrección de una persona, es decir, de Cristo, sino que también les había hablado de la resurrección de todos los creyentes. Y eso a los corintios les resultaba todavía más difícil de creer. Que un hombre hubiera resucitado, bueno, tal vez porque era el Hijo de Dios, pero ahora nos dices que también todos los creyentes un día se van a levantar de entre los muertos. No, eso ya es demasiado. Bueno, Pablo, mis hermanos, va a responder a esta objeción con un ejemplo tan simple, tan maravilloso,
de algo que sucede a diario, algo universalmente conocido. Y él va a demostrar con este ejemplo que de la muerte puede surgir la vida. Dice él en el verso 36 y 37, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora yo quiero que ponga atención en el ejemplo del apóstol Pablo, porque a pesar de su sencillez, digo, es un ejemplo muy básico, muy sencillo, sin embargo alcanza la profundidad para explicar la resurrección. Pablo dice que una semilla tiene que morir primero antes que surja la vida de ella. Es decir, una planta viva que crece, que da frutos, por eso sabemos que está viva. Pero primero, dice Pablo, aquella semilla tiene que morir. Y usted sabe, mi hermano, que una semilla realmente se parte, se descompone, prácticamente desaparece como semilla para dar paso a algo diferente, es decir, a una planta. Y eso, mis hermanos, en sí es maravilloso. Porque tú puedes tomar un granito de trigo, por ejemplo. ¿Conocen los granos de trigo? Puedes tomar un granito de trigo y con una navaja o si tienes un bisturí partirlo por la mitad. Y puedes buscar qué hay dentro de él o incluso llevarlo a un microscopio. ¿Y sabes qué? No podrás ver en qué parte de aquel trigo se oculta el secreto de la vida. Sin embargo, todos sabemos que si ese grano de trigo cae a la tierra, a partir de ese simple momento comienza el misterio de la vida. El misterio de la vida que surge de la muerte. Mire, cuando yo pienso en este ejemplo de Pablo, me quedo asombrado de la sabiduría divina con la que Dios inspiraba a sus apóstoles. ¿Cómo con algo tan simple Pablo es capaz de explicar algo tan complejo como la resurrección? Que un grano que se convierte en una planta nos demuestra que de la muerte surge la vida. Y Pablo, después de este ejemplo, continúa. Mis hermanos, va a ser un desarrollo paulatino de toda la doctrina a través de contestar estas dos preguntas. Pero mire, la segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Aquellos que pensaban que el cuerpo era malo, que era pecaminoso, ¿cómo es que ahora iba de todos modos a volver el espíritu al cuerpo? La pregunta es entonces, ¿qué cuerpo será ese? Pablo les contesta, verso 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla a su propio cuerpo. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que la planta no es lo mismo que la semilla. Y yo creo que eso es obvio. Incluso yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si se nos pusiera aquí un grupo de semillas y se nos preguntara a qué planta pertenece cada semilla, difícilmente pudiéramos decir alguna, porque la apariencia física de la semilla poco nos puede decir con la planta que va a salir de ella. Sin embargo, mis hermanos, es indudable que existe una relación vital entre la semilla y la planta, pues de la semilla va a brotar una planta y los rasgos que la planta tenga van a derivar de la clase de semilla que se trate. Así de esa manera sucede con la resurrección. Un teólogo escribió lo siguiente y se lo quiero compartir.
Dijo él, el cuerpo de resurrección tiene una identidad de clase y una continuidad de sustancia con lo que se siembra. Pero queda purificado de corrupción, deshonra y debilidad, y es hecho incorrupto, glorioso, poderoso y espiritual. Es el mismo cuerpo, pero se siembra en una forma y se levanta en otra. Y mis hermanos, este ejemplo de Pablo y lo que dice este teólogo lo podemos ver de manera más palpable en las narraciones que encontramos en los evangelios del Señor resucitado. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, murió en su cuerpo terrenal. Le llamo cuerpo terrenal porque era un cuerpo ajustado para vivir en esta tierra, que necesitaba alimentarse, necesitaba dormir, necesitaba descansar. Era un cuerpo que también era frágil, era susceptible de morir. El Señor, cuando murió en la cruz, murió con su cuerpo terrenal. Pero cuando resucitó, lo hizo en un cuerpo celestial. Ahora, podemos ver, mis hermanos, que hay una identidad entre el cuerpo terrenal con el que murió y el cuerpo celestial con el que resucitó. Hay una identidad entre ellos, pero también hay diferencias. Hay una identidad porque los mismos discípulos, cuando vieron al Cristo resucitado, vieron las heridas en sus manos de los clavos y vieron la herida en su costado que le había hecho la lanza romana. Es decir, que ese cuerpo conservaba las marcas recientemente infligidas en el tormento que había sufrido. Pero al mismo tiempo era un cuerpo diferente. Porque sus mismos discípulos, en las primeras apariciones del Señor, no pudieron reconocerle, hasta que Él quiso revelarse a ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda incluso de aquellos dos que iban en el camino de Maús y el Señor se puso a un lado y no le reconocían? Y Él iba hablando con ellos y no le reconocieron. Hasta que sentados a la mesa el Señor partió el pan y entonces Él quiso que le conocieran y aquellos dijeron, es el Señor. También nos dice la Escritura que el Señor Jesús aparecía y desaparecía a voluntad cuando resucitó, que incluso podía entrar en una habitación y salir de aquella habitación sin pasar por la puerta, simplemente apareciendo o desapareciendo. Pero esto, mis hermanos, el Señor nunca lo hizo antes de morir. Cuando estaba en aquel cuerpo terrenal, el Señor no hacía eso. Tenía que entrar por las puertas a las habitaciones. Pero una vez resucitado, su nuevo cuerpo tenía cualidades diferentes. Ahora tenía un cuerpo celestial que ya no estaba limitado a lo material y tampoco a lo espacial. Por eso, mis hermanos, entre el grano que se siembra y la planta que sale, hay una cierta identidad, pero al mismo tiempo hay muchas diferencias. Así va a ser el cuerpo con el que se va a resucitar. Y Pablo continúa diciendo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahora Pablo va a seguir, mis hermanos, enfatizando la diferencia entre el cuerpo que ahora tenemos y el cuerpo que tendremos después de la resurrección. Y Pablo va a utilizar, mis hermanos, dos ejemplos para ilustrar la infinita creatividad de nuestro Dios. Y ahorita va a ver por qué le digo eso. Mire, Pablo habla, en primer lugar, su primer ejemplo, de los diferentes tipos de carne que existen en la creación de Dios. Por un lado, dice Pablo, la carne de los hombres es diferente a la carne de las bestias. Y a su vez es diferente también de la carne de los peces. Y también de la carne de las aves se diferencia. Eso es algo obvio.
Todos lo podemos entender, ¿verdad? Cuando en nuestros alimentos incluimos carne, por ejemplo, se me ocurre pensar en carne de res. Sabemos que es carne de res porque es diferente en su forma, en su textura, en su color, en su sabor, por ejemplo, de la carne de pescado. Y así sucede con cada tipo de carne que Dios ha creado. Ahora, yo quiero que piensen lo siguiente. ¿Acaso no todos estos tipos son al final de cuentas carne? De hombre, de bestia, de pez, de ave. ¿No todo es carne? Sí. Y sin embargo, todos son diferentes. Pero incluso si quisiéramos ser más minuciosos todavía, sabemos de que cada tipo de carne también tiene sus diferencias. Por ejemplo, si hablamos solamente de peces, nos vamos a encontrar que entre la carne de los diferentes peces hay muchas diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, la carne de un pescadito, de un charal, que se come con limón y sal, a la carne de una ballena, por ejemplo. Y lo mismo si habláramos de las aves, de las bestias, etcétera. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa todo eso? Se va a estar preguntando, ¿por qué todo esto? Bueno, significa simplemente, mis hermanos, que nuestro Dios puede crear una diversidad inmensa de seres, y cada cual con sus semejanzas y sus diferencias. ¿Acaso no podrá Él hacer un cuerpo terrenal para nuestra vida aquí, y si Él quiere un cuerpo celestial para después de nuestra resurrección? Por supuesto que Él puede. Si observamos lo creado, ¿qué duda nos queda? Porque su poder y su sabiduría son ilimitados. Y simplemente contemplando la creación en esta tierra lo podemos ver. Así que los creyentes de Corinto que dudaban de la resurrección de los muertos, al parecer, mis hermanos, tenían un concepto muy limitado de la clase de Dios al que ahora servían. Como si tuviera limitaciones de poder, de sabiduría, de creatividad, ¿no? Pero también yo creo que hay que decir que para ser griegos eran muy poco observadores de la creación de Dios y de la maravillosa diversidad que Él ha hecho. Mire, Pablo prosigue en su enseñanza y ahora pasa a tomar otro ejemplo, el de los astros del universo que ya he mencionado. Dice él, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Está hablando de los cuerpos terrenales antes de que resucitemos y los cuerpos celestiales después de que resucitemos. Y pone un ejemplo, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Mis hermanos, los cuerpos celestiales van a ser muy diferentes de los terrenales que tenemos ahora. ¿Y en qué dice Pablo que van a ser diferentes? Bueno, entre otras cosas, en cuanto a su gloria. Es decir, mis hermanos, en cuanto a la manera en que se muestran o se manifiestan. Y cuando Pablo habla de la gloria y de la manifestación, está hablando acerca de las características que esos cuerpos van a poseer. Ahora nuestros cuerpos tienen ciertas características y es lo que nosotros podemos ver, es lo que manifestamos en nuestro diario vivir. Los cuerpos celestiales van a tener otras características que se van a hacer manifiestas en ese momento. Así como en los astros, mis hermanos, unos tienen su propio resplandor, como el sol. Y hay otros que no poseen un resplandor propio, simplemente se dedican a reflejar la luz de aquellos astros que sí tienen una luz propia. Por ejemplo, usted sabe que la Luna y la Tierra, que son planetas, yo sé que le puede sonar raro, pero la Luna realmente está clasificada como un planeta, o entra dentro de esa clasificación. Bueno, no tienen luz propia, pero sí reflejan la luz del Sol, que es una estrella, y por ser una estrella posee luz que emana de ella. Así que aún en los astros que hay en el universo, hay diferencias en su naturaleza y por lo tanto en la manera en que manifiestan su gloria, es decir, su propio resplandor.
¿sí? El sol tiene una naturaleza diferente de la tierra. Y la naturaleza del sol es que brille por sí mismo. La naturaleza de la tierra es que no puede brillar por sí mismo. Solamente refleja la luz que recibe del sol. Ahora, aquí quiero, mis hermanos, que ponga atención. En este ejemplo, mis hermanos, es claro que Pablo, en primer lugar, está comparando la gloria de los cuerpos que ahora tenemos, a los que le llama terrenales, con la gloria de nuestros cuerpos que vamos a tener después de la resurrección, que son llamados cuerpos celestiales. Y él dice, van a ser muy diferentes. Cada uno tendrá su naturaleza y también va a tener su propia manifestación de esa naturaleza, de su propia gloria, de su propio resplandor. Y esto es lo primero que Pablo nos quiere dejar aquí en claro. Pero mire, parece, mis hermanos, que de una manera sutil también Pablo nos está diciendo algo más. Y esa parte a mí me gusta, es interesante. Cuando el apóstol Pablo dice allá en el verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así que si él estaba comparando el sol con la tierra, ahora también aquí hace comparación entre las mismas estrellas y los mismos planetas que hay. Así que es probable, mis hermanos, que Pablo también nos esté enseñando que los ya resucitados también serán diferentes en gloria entre ellos mismos. Es decir, mis hermanos, que cuando nos levantemos entre los muertos, cuando vayamos allá a los cielos, no todos los creyentes van a tener o van a poseer la misma gloria, el mismo resplandor. Ya que así, mis hermanos, como en el infierno, no todos van a recibir el mismo nivel de castigo, y eso nos lo enseña la Escritura, ¿verdad? Hay quienes van a recibir un castigo mayor que otros, dependiendo de lo que hayan hecho. También es probable, mis hermanos, que en el cielo no todos posean la misma gloria. Y aunque todos seremos inmensamente felices, y todos estaremos ya libres de pecado, y todos tendremos un cuerpo glorificado, la capacidad para disfrutar de la vida del cielo, la capacidad, mis hermanos, para disfrutar de la presencia de Cristo, parece que podría no ser igual para todos. Por otros pasajes que tenemos en la Escritura, entendemos que incluso nuestra capacidad para rendirle honor y gloria al Señor va a ser diferente, de acuerdo al resultado, mis hermanos, al resultado que arroje el bima de Cristo. ¿Se acuerda de esta palabra, bima de Cristo? Cuando estuvimos dando por allá algunas conferencias sobre escatología, lo mencionamos. El bima de Cristo no es otra cosa sino el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a ir al tribunal de Cristo. No para que el Señor decida si nos salvamos o no, no, eso ya no está en juego, ya somos salvos. Pero en el tribunal de Cristo se va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho aquí en la tierra. Y las recompensas o coronas que cada uno reciba por sus obras en la tierra puede que determinen el grado de gloria que se tenga cuando estemos allá con el Señor. Pero mire, volviendo, mis hermanos, a la comparativa entre los cuerpos antes y después de la resurrección, el apóstol Pablo continúa diciendo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Con qué clase de cuerpos vamos a resucitar? Decían los corintios. Bueno, aquí Pablo sigue contestando esa pregunta. Y Pablo menciona tres cosas: corrupción e incorrupción, deshonra y gloria, y debilidad y poder. Mis hermanos, en la actualidad sabemos, hablando de la corrupción, sabemos que estos cuerpos que ahora tenemos se van degradando conforme nuestra edad va avanzando. Y sabemos, mis hermanos, que cuando muramos, prácticamente estos cuerpos van a ser desechos y van a volver al polvo.
Pero en la resurrección, mis hermanos, ya no habrá corrupción de ningún tipo. Es decir, cuando hayamos resucitado no va a haber más enfermedad en estos cuerpos, no habrá más envejecimiento, no volverá a haber muerte nunca jamás, porque esos cuerpos serán libres de la corrupción que ahora sí tienen los terrenales. Así que yo creo que los corintios se habrán quedado muy absortos leyendo lo que Pablo estaba diciendo ahí. ¿Qué clase de cuerpos? Bueno, en primer lugar, no habrá corrupción en ellos. Pero, mis hermanos, también Pablo dice que si ahora hay deshonra, más adelante no la habrá. ¿Por qué deshonra? Bueno, mis hermanos, al llevar nosotros en estos cuerpos terrenales los efectos del pecado, no puede ser de otra manera. Estos cuerpos, mis hermanos, traen los efectos del pecado. ¿Cómo pudiera haber algo honroso en ellos? Más bien es algo deshonroso. Porque al final de esta vida, nuestro cuerpo va a terminar muerto, inerte, en descomposición. Y en todo eso, mis hermanos, ¿qué honra puede haber? En un cuerpo allí quieto que se está pudriendo. Digo, por más que los seres humanos quieran verle algo honroso a la muerte, realmente no hay nada de honroso en eso. Pero cuando resucitemos será en gloria, dice el apóstol. Ya no habrá, mis hermanos, arrugas, no, ya no. Ya no habrá dolor en ese cuerpo, ya no habrá obesidad, van a decir algunos por fin. Ya no habrá enfermedad de ningún tipo, porque al ser quitado el pecado de nosotros, nada de sus efectos va a quedar. Y en cambio, mis hermanos, nuestros cuerpos celestiales, como los llama Pablo, van a ser de una naturaleza que solamente va a reflejar gloria o la gloria del Señor Jesucristo resucitado. Se siembra en debilidad, dice Pablo, y eso es una verdad también que experimentamos a medida, mis hermanos, que los años van pasando, que nuestra edad va transcurriendo. Algo cierto es que nuestro cuerpo va perdiendo su fuerza. Yo pudiera asegurar que es alrededor de los 30 años que una persona llega a su máxima fuerza física, pero después de eso comienza a declinar, comienza a venir a menos en el aspecto físico, hasta que se llega a la edad en que incluso poder caminar cuesta trabajo, esos cuerpos se han vuelto tan débiles, hay quienes ni siquiera se pueden levantar de la cama. Y al final, mis hermanos, por si todo esto fuera poco, al final la muerte se va a encargar de despojarnos totalmente de cualquier fuerza que pudiera tener aún ese cuerpo ya viejo, maltratado. Pero cuando resucitemos, dice Pablo, y escuche esto, será con cuerpos poderosos, con cuerpos que tendrán capacidades que ahora en estos cuerpos terrenales no tenemos, y que sin embargo podemos vislumbrar en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado, que ya hemos mencionado. Cosas que Él podía hacer, que cuando estaba en su cuerpo terrenal no podía hacer. Podemos vislumbrar, mis hermanos, lo que será tener un cuerpo poderoso, con capacidades que ahora mismo no poseemos y que incluso desconocemos. Pero va a llegar el día, mis hermanos, en que vamos a tener ese tipo de cuerpo y va a ser extraordinario. Y Pablo continúa diciendo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Está contestado la pregunta, ¿qué tipo de cuerpo? Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, mis hermanos, Pablo va a comenzar a hablar acerca de que esos cuerpos están preparados para cierta esfera especial, se desenvuelven en esferas diferentes. Pero yo quiero llamar su atención a tener cuidado cuando leemos este pasaje,
porque este pasaje se presta para confundirse de manera fácil. De hecho, incluso yo he escuchado a algunos pastores que yerran totalmente cuando explican estas palabras de Pablo, de hablar de un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Mire, al contrastar el cuerpo animal con el cuerpo espiritual, muchos piensan que Pablo está hablando por un lado de un cuerpo físico, en contraste con un cuerpo espiritual, es decir, incorpóreo. La semana estaba escuchando por ahí hablar a un famoso ateo que estaba discutiendo con un cristiano acerca de la resurrección. Y el ateo estaba diciendo que Pablo enseña que en la resurrección vamos a ser como fantasmas, así como Gasparín, como medios transparentes, porque dice ahí que vamos a tener un cuerpo espiritual, es decir, que como ¿no? un fantasma o algo así. Bueno, Pablo no está diciendo esto de ninguna manera, no se confunda con eso. Y el mejor ejemplo, mis hermanos, del tipo de cuerpo, cuando Pablo habla de un cuerpo espiritual, es el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y si algo tenemos que decir del cuerpo de Cristo resucitado, es que su cuerpo no era inmaterial. Él tenía un cuerpo de carne y de hueso, y Él mismo lo dijo. Lucas 24:37 dice: entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El cuerpo espiritual, mis hermanos, no habla de un cuerpo fantasmal, transparente, incorpóreo, no. Más bien, cuando Pablo contrasta el cuerpo animal con el cuerpo espiritual, él está hablando de las diferencias. Lo que hace diferente al cuerpo animal del espiritual es que el primero, es decir, el cuerpo animal, está diseñado para la vida terrenal, mientras que el segundo está diseñado o ajustado para la vida celestial, para cuando vayamos al cielo. Cada cuerpo, mis hermanos, tendrá sus características y estará diseñado para una esfera diferente. Por eso este es terrenal y aquel es espiritual. Ahora, déjeme decirle que a mí me parece muy interesante que la palabra animal que se utiliza aquí es una palabra que tiene la misma raíz que la palabra ánima. Animal y ánima tienen la misma raíz. Y la palabra ánima se utiliza para describir al alma. Así como cuando los católicos dicen: ay, todas las ánimas que están en el purgatorio. Bueno, estaba hablando de las almas, ¿no? La palabra alma, mis hermanos, en el sentido bíblico, es una referencia a ese soplo de vida que hace que un cuerpo inerte, como el de Adán cuando Dios lo creó, lo formó del polvo de la tierra y estaba el cuerpo inerte, era un cuerpo inanimado, es decir, sin ánima, inanimado. Llegara a ser un ser viviente. La palabra alma y la palabra animal, mis hermanos, vienen de la misma raíz. Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí para animal es la palabra griega psíquicos. ¿Le suena la palabra? Psíquicos. De ahí proviene también nuestra palabra psicología, por ejemplo, o psique. Y la idea, mis hermanos, que quiere transmitir Pablo aquí, es que nuestro cuerpo terrenal, el cuerpo que está diseñado para este medio físico en el que vivimos ahora, es controlado por el alma. Por eso se le llama cuerpo animal. Mientras que el cuerpo espiritual que vamos a tener cuando resucitemos va a ser controlado por el espíritu. Ahora, todo ser humano posee cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Pero en este momento, en este instante, mientras vivimos en la tierra, lo que guía nuestros pensamientos, lo que nos guía en la manera en que nos comportamos es nuestra alma. Pero cuando resucitemos, lo que nos va a gobernar va a ser el espíritu. Mire, cuando el apóstol Pablo habla acerca del ser humano, del hombre, y esta composición tripartita,
Él allá en 1 Tesalonicenses sigue un orden determinado. Déjame leerle este pasaje de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ponga atención en el orden, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero llamar su atención a lo siguiente. Mire, hay algunos teólogos que comentan que el apóstol Pablo sigue este orden porque es el orden ideal: espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, también comentan algunos autores que cuando Adán cayó en pecado, ese orden se invirtió. Y los hombres, ahora cada vez que tienen que hablar de esta composición del ser, ellos dicen: sí tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Mientras que la Biblia lo dice al revés: espíritu, alma y cuerpo. Y parece, mis hermanos, ahora eso que les estoy diciendo es solamente la opinión de algunos teólogos. Sin embargo, parece que el apóstol Pablo algo de eso tenía en mente, porque a continuación él escribe lo siguiente, verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En la creación de Adán, él fue diseñado para esta tierra. Por eso se le llamó alma viviente. Recuerde que de la palabra alma viene también animal. Se le llamó alma viviente. En cambio, el postrer Adán, es decir, Cristo Jesús, cuando resucitó, fue hecho espíritu vivificante, porque Él es del cielo. Obviamente entendemos lo que dice Pablo: para los hombres, para los creyentes, su primer estado es terrenal, así como estamos ahorita. Posterior a la resurrección seremos espirituales. Y si es verdad esto que los teólogos opinan, ahora lo que nos rige es nuestra alma, la que nos apega a esa tierra y la que hace que podamos funcionar en esta tierra. Pero el espíritu que también poseemos, en algún momento es el que va a tomar el control de los cuerpos espirituales, por eso se llaman así, y vamos a poder vivir de la manera correcta allá en el cielo. Dice, continúa diciendo Pablo: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que como descendientes de Adán, llevamos la imagen de nuestro padre terrenal Adán. Él fue hecho de barro y fue diseñado para vivir en esa tierra. Y cuando pecó, Dios le dijo que su cuerpo un día iba a volver también a ese polvo de la tierra. Y usted sabe, porque así lo dice Génesis, allá en el capítulo 5, que todos los que nacieron después de Adán fueron hechos conforme a la imagen de Adán, ya no conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de Adán, que era terrenal. Y hasta el día de hoy seguimos llevando la imagen de Adán en nosotros. Tenemos un cuerpo terrenal, con inclinaciones terrenales. En cambio, Cristo es espiritual, Él es de allá arriba, del cielo. Y ahora, mis hermanos, y esta es la parte maravillosa, nosotros al estar ligados con Él en su muerte y resurrección, también vamos a llevar su imagen de manera completa cuando hayamos resucitado. Y entonces, mis hermanos, estaremos listos para esa esfera que es el cielo. Por eso Pablo dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Un cuerpo terrenal inmortal no puede vivir en la esfera celestial. Porque, mis hermanos, un cuerpo que es terrenal, apegado aquí abajo, que además es mortal, que además tiene necesidades básicas, ¿cómo podría sobrevivir en una esfera como el cielo? No es posible. Allá las cosas son eternas, allá no se maneja lo mismo que aquí abajo. Es necesario, pues, que nuestro cuerpo sea cambiado por uno espiritual. Es necesario, mis hermanos, que haya una transformación de estos cuerpos
antes de que podamos ir al cielo. Por eso Pablo dice allá en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo pasa a revelar un misterio. Este misterio, mis hermanos, no era que íbamos a resucitar, porque eso ya se sabía, aunque de forma un poco velada, pero ya se sabía desde el Antiguo Testamento. De hecho, usted sabe que los judíos para el tiempo del Señor Jesús y del tiempo de Pablo ya creían en la resurrección de los muertos. Más bien, mis hermanos, cuando Pablo habla aquí de un misterio, este tiene que ver con la transformación de los cuerpos cuando el Señor regrese por la iglesia. Eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Aquellos que no hayan muerto aún cuando Cristo venga, van a ser transformados. Ese es un misterio que Pablo está revelando aquí. No lo podemos encontrar nunca en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice que esa transformación sucederá en un instante, en un parpadeo. Y será en el tiempo en que sea tocada la final trompeta. Que por cierto, quiero aclararle, porque a veces hay confusión, esta trompeta no tiene nada que ver con los juicios del Apocalipsis. Mucho se ha dicho de esto, incluso en los últimos años ha habido por ahí algunos videos en internet de gente que escucha las trompetas y se asusta mucho y dicen que ya está el Apocalipsis. Bueno, no, esta trompeta no tiene nada que ver con eso. Es verdad que en Apocalipsis nos habla por allá de 8 trompetas que representan juicios, pero esta que se va a tocar aquí no es esa. La trompeta a la que aquí el apóstol Pablo se refiere es aquella que se tocará para que los creyentes que pertenecen a la iglesia marchen a su nueva patria. Es un toque de trompeta que da la orden de levantar las tiendas temporales para ir a las moradas eternas. Mis hermanos, yo creo que está tomada la idea del Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío andaba ya en el desierto y iban camino a la tierra prometida, y cuando la nube que los guiaba se comenzaba a levantar, tocaban la trompeta y entonces todos sabían que tenías que levantar tus cosas, que hacer las maletas, que alzar la tienda y seguir camino a la tierra prometida. Bueno, el ejemplo es el mismo. Un día se va a tocar la trompeta, la final, que tiene que ver con nuestra estancia en esta tierra. Y tendremos que dejar esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo mortal, terrenal, y va a ser transformado, iremos a las moradas eternas. El apóstol Pablo ha mencionado esa trompeta en otro lugar, en 1 Tesalonicenses 4:15. El apóstol dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, mi hermano, el toque de trompeta puede suceder en cualquier momento. Y este toque no solo conlleva que seremos arrebatados para ir con el Señor, también, mis hermanos, incluye que los muertos se levantarán de la tumba y que los que aún estemos vivos, en ese parpadeo seremos transformados. Entonces este cuerpo, mis hermanos, será cambiado por un cuerpo celestial, espiritual. Y eso, mis hermanos, es maravilloso y de hecho lo pienso y me parece sobrecogedora la idea.
de esto que va a suceder. Por eso, mis hermanos, es que a lo largo de la historia de la cristiandad siempre hemos esperado con ansia que esa trompeta sea tocada, que el Señor venga, que estos cuerpos sean transformados, que los que han muerto se levanten de la tumba, porque será un momento glorioso, mis hermanos. Y cuando esto corruptible, dice Pablo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, en estos versos se dice que hay un canto. Un canto que los resucitados van a cantar. Y los que hayan sido transformados van a entonar mientras están siendo levantados por los aires para encontrarse con su Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, yo me imagino la escena y me emociona realmente. Que se toque la trompeta y tu cuerpo se transforme y mientras está siendo alzado vayas entonando esto. Si mis hermanos, va a ser el canto para esa hora, sin duda que es un canto que nos va a recordar que la muerte perdió su aguijón, que es el pecado, y lo perdió para siempre. Mire, así como las abejas cuando pican a alguien pierden su aguijón y por consecuencia se mueren. ¿Usted sabía eso? De esa manera la muerte un día clavó su aguijón en Cristo allá en la cruz y perdió ese aguijón para siempre. Y el pecado, por lo tanto, mis hermanos, ya no tendrá ningún efecto sobre nosotros, ni la ley nos podrá condenar de absolutamente ya nada. Porque en Cristo nuestro Señor se nos ha dado la victoria sobre estos enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la condenación. Y el día que el Señor venga, y si esto, mis hermanos, lo estamos entendiendo bien, vamos a entonar estas palabras que nos recordarán eso, que el Señor nos ha dado la victoria sobre todas estas cosas. Y mis hermanos, es una visión extraordinaria. Por eso Pablo no puede más que concluir con esto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Teniendo, mis hermanos, un panorama tan extraordinario delante de nosotros, que además es ciertísimo y solamente estamos esperando que ese momento llegue, entonces nada en esta tierra debería hacer que nos detengamos en nuestro trabajo para el Señor. Porque nada de lo que hagamos aquí y aún de lo que tengamos que sufrir va a ser en vano. Porque el Señor regresa, mis hermanos, y regresa pronto. Y lo que nos espera allá es incomparable con lo que hayamos vivido aquí en la tierra y aún con lo que tengamos que haber vivido aquí en la tierra por causa de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, perseveremos en esto, sigamos deseando, mis hermanos, ese regreso glorioso del Señor. Es más, pidamos por eso, pero entre tanto, mis hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer, porque no es en vano, bien vale la pena. Que el Señor los bendiga.